Hay un dato que muy pocos mexicanos conocen. Y cuando lo escuchas por primera vez, duele un poco. Según el INEGI, solo el 8.2% de los mexicanos ahorra de manera formal. No 8 de cada 10. No la mitad. 8 de cada 100. Piénsalo un segundo. En un país de más de 120 millones de personas, casi nadie está construyendo un colchón financiero real. ¿Por qué? ¿Somos irresponsables? ¿Somos descuidados? ¿O hay algo mucho más profundo, mucho más estructural, que nos tiene atrapados en un ciclo del que casi nadie habla? Hoy vamos a destaparlo todo. Esto es Economía Curiosa. Antes de empezar, necesito que entiendas algo importante. Este no es un video para regañarte por no ahorrar. No voy a pararte frente a la pantalla y decirte que te dejes de capuchinos. No. Eso sería demasiado fácil, y francamente, sería una mentira cómoda. La realidad es más complicada. Y más interesante. Porque el problema del ahorro en México no es solo tuyo. Es histórico, es cultural, es económico, y hay fuerzas muy concretas que lo explican. Así que quédate, porque al final de este video vas a ver el dinero, y a México, de una manera completamente diferente. Comencemos con los números reales. Los que nadie te cuenta en la escuela. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI, publicada en marzo de 2025, es el retrato más preciso que tenemos del México financiero real. Y lo que muestra es esto: el 33.6% de los mexicanos no ahorra absolutamente nada. El 36.6% ahorra, pero de manera informal, en tandas, bajo el colchón, guardando billetes en una caja de zapatos. Y solo el 8.2% ahorra formalmente, en un banco o en una cuenta de ahorro real. Eso significa que si agarras 100 personas en la calle, 8 están haciendo algo por su futuro financiero. Las otras 92, no. Pero aquí viene el primer golpe de realidad que muy pocos mencionan. Hay un dato que parece bueno a primera vista, y que en realidad esconde una trampa enorme. La misma encuesta del INEGI dice que el 63% de los mexicanos ya tiene al menos una cuenta de ahorro formal. A primera vista suena bien, ¿verdad? Más de la mitad. Casi 2 de cada 3. El problema es lo que hay dentro de esas cuentas. Porque tener una cuenta no es lo mismo que ahorrar en ella. La mayoría de esas cuentas son de nómina o cuentas para recibir apoyos de gobierno. No son instrumentos de ahorro real. Son simplemente el lugar donde cae el dinero antes de que se gaste. Es como decir que eres corredor porque tienes tenis. Tener el equipo no significa que lo uses. Y esto nos lleva al primer gran villano de esta historia. Villano número 1, los salarios. Esto es difícil de escuchar, pero es necesario decirlo. Según datos del INEGI, en años recientes prácticamente 3/4 partes de la población trabajadora en México tenía un ingreso máximo de 3 salarios mínimos. 3/4 partes de los trabajadores de este país. Ahora pregúntate, si ganas 3 salarios mínimos, pagas renta, comida, transporte, servicios y quizás ayudas a tu familia, ¿qué te queda para ahorrar? La respuesta en la mayoría de los casos es, casi nada. O literalmente nada. Y aquí hay algo que se dice poco: ahorrar es, en cierta medida, un privilegio. No porque la gente no quiera, sino porque matemáticamente no le alcanza. Los especialistas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias lo confirman: los bajos salarios, combinados con pagos frecuentes en efectivo y con ingresos variables, hacen casi imposible que millones de mexicanos puedan comprometerse con montos fijos de ahorro. De hecho, las personas que reciben ingresos semanales ahorran significativamente menos que quienes cobran mensual o quincenalmente, simplemente porque la incertidumbre de cuánto entra cada semana hace imposible planificar. Pero los salarios bajos no son el único problema. Hay un segundo villano. Y este es más silencioso. Más traicionero. Villano número 2. La inflación se roba lo que sí ahorras. Imagina que eres de las pocas personas que sí ahorra. Que cada quincena apartas 200, 300 pesos. Los metes en tu cuenta de nómina. Te sientes bien contigo mismo. Ahora imagina que no te digo nada más, y pasan 2 años. Abres tu cuenta. El dinero sigue ahí. Pero algo pasó sin que te dieras cuenta. Ese dinero vale menos. Mucho menos. Joaquín Barrera, director de renta fija de Sura Investments, lo explicó con un ejemplo muy claro durante un foro del Financiero. Si guardas 10,000 pesos en una cuenta que paga 1% anual, pero la inflación es de 4%, perdiste 3% de valor real. Sin que nadie te robara nada. Sin que hicieras nada mal. El sistema simplemente te lo quitó en silencio. Y esto es exactamente lo que le pasa a la mayoría de los mexicanos que si intentan ahorrar. No lo hacen en el lugar correcto. Lo ponen en cuentas que no superan la inflación.
Y en términos reales, su dinero encoge. Solo 4 de cada 10 mexicanos tiene un plan de ahorro, según datos presentados en ese mismo foro. Y de esos 4, la mayoría guarda su dinero en instrumentos que ni siquiera protegen su valor frente a la inflación. Es decir, no solo casi nadie ahorra. Los que sí lo hacen, en muchos casos, lo están haciendo de forma que los está perjudicando. Escalofriante. Pero hay un tercer villano. Y este vive en la cabeza de todos. Villano número 3, la educación financiera que nunca tuvimos. Según la OCDE, México ocupa el lugar 25 de 30 países evaluados en educación financiera. Y en un estudio entre los países del G20, México obtuvo 12.1 puntos de un máximo de 21 posibles. El promedio de la OCDE es 12.7. En términos prácticos, si lo conviertes a calificación sobre 10, México saca un 5.8. Reprobado. Pero lo más revelador no es ese número. Lo más revelador es esto: los mexicanos sabemos que ahorrar es importante. Sabemos que no hay que gastar todo. Sabemos que la deuda es peligrosa. Tenemos las actitudes correctas. El problema es que no tenemos los conocimientos ni los hábitos para actuar en consecuencia. Y eso tiene una explicación muy concreta. La SEP no incluye educación financiera de manera sistemática en primaria ni en secundaria. La información que la mayoría de los mexicanos recibe sobre cómo manejar su dinero viene de sus padres. Y si tus padres tampoco la tuvieron, el ciclo se repite. Un trabajador aprende a trabajar. Nadie le enseña a qué hacer con lo que gana. Y aquí viene uno de los momentos más reveladores de este video. ¿Recuerdas que dijimos que el 36.6% de los mexicanos ahorra de manera informal? Eso incluye las tandas. Las tandas son fascinantes desde un punto de vista económico. Son un sistema de ahorro colectivo sin banco, sin contratos, sin intereses, basado completamente en la confianza social. Y funcionan. Millones de mexicanos las usan y las confían. ¿Por qué prefieren una tanda a un banco? Porque el banco se siente lejano. Porque tienen miedo de las comisiones, de los requisitos, de los papeleos. Porque en la tanda el dinero está comprometido, hay una presión social que te obliga a cumplir. Con el banco, nadie te llama si no depositas. Pero aquí está el problema: la tanda no genera rendimientos. No protege contra la inflación. No construye historial crediticio. Es un sistema de ahorro que funciona para metas de corto plazo, pero que no sirve para construir riqueza real. Y según datos del INEGI y de Vanguard, alrededor del 40% de los adultos en México ahorra de esta manera informal. 40% del país guardando su dinero de una forma que no lo hace crecer. Hay un cuarto factor que casi nunca se menciona. Y cuando lo escuchas, cambia todo. La psicología del dinero en México. Existe un sesgo cognitivo que los economistas llaman descuento temporal. Es la tendencia humana a preferir una recompensa pequeña hoy sobre una recompensa grande mañana. Es el instinto de decir, mejor disfruto ahora, que el futuro es incierto. En México, este sesgo tiene esteroides. ¿Por qué? Porque cuando tu historia económica como país incluye devaluaciones, crisis del 94, crisis del 2008, inflación disparada, y una pandemia que en 2020 hizo caer el PIB un 8.3%, el cerebro aprende que el futuro es traicionero. ¿Por qué ahorrar para un mañana que podría derrumbarse? No es irracionalidad. Es una respuesta adaptada a un entorno de alta incertidumbre. La gente que vivió el efecto tequila, que vio cómo los ahorros de sus padres se evaporaron de la noche a la mañana, internalizó una lección brutal: el sistema financiero no siempre protege tu dinero. Y esa desconfianza se transmite de generación en generación, igual que los hábitos de ahorro. Ahora necesito hablarte de algo que hace que todo esto sea urgente. Más urgente de lo que crees. La pensión que no va a alcanzar. La CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ha advertido algo devastador: sin ahorro voluntario adicional, la pensión promedio de un trabajador mexicano será menor al 40% de su último salario. Piénsalo. Si hoy ganas 15,000 pesos, tu pensión podría ser de menos de 6,000 pesos al mes. Y México está envejeciendo. La esperanza de vida se acerca a los 75 años. El gasto en salud aumenta con la edad. Y las familias, que históricamente han sido la red de seguridad informal, están cambiando. Hay menos hijos. Hay más adultos mayores viviendo solos. La matemática es implacable: si no ahorras hoy, el futuro te va a presentar una cuenta que no vas a poder pagar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, hay que entender que el problema del ahorro en México no es solo un problema individual. Es estructural. Requiere salarios más dignos, educación financiera desde la infancia,
productos financieros más accesibles y transparentes, y una reforma real al sistema de pensiones. Eso no lo puedes cambiar tú solo mañana. Pero hay algo que sí puedes hacer. Empieza por lo pequeño, pero empiézalo en el lugar correcto. No en la tanda. No bajo el colchón. No en una cuenta de nómina que paga 0, algo por ciento. Existen instrumentos como las cuentas de ahorro de alta liquidez, los fondos de inversión accesibles desde 100 pesos o las plataformas digitales que automatizan el ahorro. No tienes que ser experto para empezar. Tienes que empezar para eventualmente convertirte en experto. Como dijo Joaquín Barrera de Sura, el problema no es solo cuánto ahorras, es dónde lo pones. Y para cerrar, quiero dejarte con este pensamiento. México tiene un problema con el ahorro. Pero México también tiene algo que pocos países tienen, una cultura de solidaridad, de comunidad, de apoyo mutuo. Las tandas existen porque los mexicanos confían entre sí. Ese instinto ya está ahí. El reto es canalizar esa confianza, esa disciplina colectiva, hacia instrumentos que realmente construyan futuro. Porque ahorrar, en el fondo, es un acto de fe. No en el banco. No en el gobierno. En ti mismo. En que habrá un mañana, y en que vale la pena prepararse para él. Eso es economía curiosa. Si este video te hizo pensar, compártelo. Porque la educación financiera que no nos dio la escuela, nos la podemos dar entre nosotros. Nos vemos en el siguiente.